Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador, un placer volvernos a reencontrar. Soy Sergio Méndez y esto se llama 8 en Punto. Esta noche estaremos haciendo un análisis de la situación económica de nuestro país, precisamente en el marco de la celebración del tercer año de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Esta noche nos estará acompañando Rafael Lemus, señores, economista. Y también, déjame decirle que nos iba a estar acompañando el señor César Villalona, tratando de ser pluralista, pero a última hora nos ha dicho que no nos puede acompañar por compromisos profesionales. Más adelante vamos a tratar de buscarlo por medio de una llamada telefónica. Estaremos haciendo un recuento, señores, acerca de lo que ha de venir, y es que El Salvador prácticamente a la vuelta de la esquina tiene compromisos económicos de los cuales tiene que honrar. Adicionalmente, el presupuesto general de la Nación está siendo ponderado del ejercicio fiscal 2017 dentro de la Asamblea Legislativa y posteriormente en el proceso de formación de ley, hoy por hoy con una demanda al interior de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con nuestro invitado conversaremos sobre estos temas. Le planteo la pregunta que esta noche articulamos para que usted sea parte integral de esta entrevista, la cual dice así: según su criterio, ¿cree usted que la situación económica del país ha mejorado o ha empeorado con el actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén? Un 10% dice que ha mejorado, un 9% que todo sigue igual, un 7% que ha mejorado un poco, un 74% aparatosamente ha dicho que ha empeorado. 252 votos sin haber iniciado la entrevista. El Salvador, permítame saludar a quien gentilmente noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en Punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y le damos la bienvenida a nuestro invitado Rafael Lemus, economista. Rafa, muy buenas noches. Igual, un Sergio, placer tenerlo en casa. Igual un gusto de saludarle, Sergio, y un placer acompañarle en la entrevista. Gracias por su tiempo. Bueno, vamos a tratar de, señores, de buscar un contrapunto, la contraparte de Rafael Lemus vía llamada telefónica, porque como lo esbozaba anteriormente el señor César Villalona, quien había sido invitado, había recibido nuestra invitación a última hora, nos ha manifestado puntualmente que no estará esta noche con nosotros. Deseo más adelante brindar precisamente un mensaje al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Pineda Navas, y es que José Óscar Armando Pineda Navas, quien es presidente de la Corte Suprema de Justicia, este día sufre el sensible fallecimiento de la madre que en vida precisamente fuera del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el cual nosotros queremos mandarle a su apesarada familia, toda como familia de Canal 33, nuestras condolencias y quizás traer a la reflexión de que existe la palabra de Dios, que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, que ciertamente el día de mañana tenemos la promesa que todos nuevamente vamos a estar juntos con nuestros seres queridos. Presidente de la Corte, Armando Pineda, y que también a título personal es mi amigo, lamentamos el sensible fallecimiento de la señora María Veraliz Navas, viuda de Pineda. Desde acá para usted, que Dios le dé la fuerza suficiente para salir adelante. Arrancamos con el tradicional collage de noticias que hemos esta noche articulado para todos ustedes como punto de partida. Dice así: población no quiere al FMLN en el gobierno ni que Arena tampoco regrese. Cifras de Salvador Sánchez Serén son opuestas a la realidad. Sánchez Serén recibe peor calificación histórica de todos los tiempos en nuestro país y pasa la historia hasta este momento como el peor gobierno de toda la historia de El Salvador. Funde advierte 3 años de deterioro, finanzas públicas en nuestro país. JP Morgan, deuda del Salvador sigue creciendo a nivel sin precedentes. Mauricio Chusí, las cifras nos muestran que vamos como el cangrejo para atrás.
Corrupción hace menos competitivos a los países. Hacienda de Francisco Flores en Zapotitán tiene lagos artificiales, dice la Fiscalía General de la República. Y es que este día, señores, el CONAV pasa a administrar luego los fondos del señor Flores, que en su momento precisamente no se le pudo comprobar los delitos, pero la parte civil sí. Inseguridad y extorsión, principales amenazas de las tiendas en nuestro país. Más de 33,000 empleos perdidos desde noviembre del año pasado hasta marzo, han dicho las instituciones. El Salvador elegido por tercer año consecutivo como violador de los convenios laborales en nuestro país. En las imágenes, la ministra de Ramo. La embajadora de los Estados Unidos dice que Estados Unidos analiza si procede prórroga del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas, señores. Y es que las siglas no mienten. En inglés, estatus de protección temporal, y temporal es temporal, no para siempre. Arrancamos rápidamente con su evaluación, Rafael Lemus, sobre el discurso, las cifras, la realidad del tercer año del presidente Salvador Sánchez Serén. Más adelante comentamos la encuesta de la UCA, que este día la dieron a conocer en los medios de comunicación, pero que la semana pasada también tuvimos la encuesta de la prensa gráfica y que tienen similitudes sobre los puntos de los cuales la población salvadoreña se ha expresado. Usted que estuvo en la Asamblea Legislativa de primera mano ante la llegada del presidente Salvador Sánchez Serén, ¿cuál es su evaluación? Ok, Sergio. Lo primero es, me uno a las expresiones de pesar por el fallecimiento de la madre del doctor Pineda, una persona muy apreciada y querida en la Asamblea y también como presidente de la Corte. Pues nos unimos a esas muestras de pesar por el fallecimiento de su madre. Fortaleza y que Dios le tenga en su seno. Sobre la evaluación, Sergio, a ver, yo creo que aquí hay un tema de discurso, de duda de la confiabilidad de los datos y un tema de realidad. Entre esos tres elementos, conceptos del discurso, datos y la realidad, hay un contraste y hay contradicciones. Tanto así que la población en su mayoría ha rechazado, no se identifica con la forma de abordar del presidente en general los distintos temas de su gestión. Creo que una forma de calificar es, nos aproximamos prácticamente a una década perdida durante todos los dos periodos del FMLN. ¿Tanto así, Rafael? Tanto así, porque no ha habido una expectativa de progreso, no se han sentado las bases de crecimiento, no hay una estrategia que se haya conducido y no hay rumbo y no hay liderazgo. Y lo peor, ratifica que no hay cambios. Rafael, si estuviera la contraparte, aquí voy a tratar de encarnar porque hoy yo debo de ser parejo. Si estuviera la contraparte acá, le dirían, esto es lo que el Partido Arena nos dejó. ¿Qué le respondería a usted si yo tuviera a un caballero acá que le diría eso? Eso fue el sistema nefasto y lamentable que el Partido Arena nos dejó y que hemos tratado de cambiar. ¿Qué le diría a usted? A ver, lo primero es que Arena dejó pilares para que se pudiera conducir la economía. Es cierto que en el 2009 hubo una crisis internacional que nos golpeó, pero ese es un hecho aislado, que incluso hubiese estado un gobierno de izquierda o uno de derecha, la crisis se originó en el mundo, en Estados Unidos, y le hubiera golpeado a cualquiera. Eso lo que significa es que no puede asociarse una crisis internacional en una economía tan pequeña a un gobierno y menos a un partido. Pasando ese episodio, Arena sí había dejado algunos elementos para que alguien pudiera retomar el crecimiento y allí, por decirte algo, Sergio, había que continuar los esfuerzos de modernización de infraestructura. ¿Eso qué es? Puertos, aeropuertos y otros proyectos más ambiciosos de red vial. Te pregunto, ¿qué ha sucedido con el Puerto de la Unión? Sigue en calidad de estacionamiento sin autos. Es la plaza más grande de estacionamiento del gobierno sin autos, porque ahí no hay nada. Este año no han movilizado ni un tan solo contenedor.
¿Eso qué significa? Que está literalmente abandonado. El Puerto de la Unión. Puerto de la Unión. Ok. Una obra terminada. Ok, déjeme hacer una aseveración. Porque ciertamente vinieron varias empresas en el Puerto de la Unión a tocar la puerta, como una empresa holandesa que tiene 90 puertos en el mundo y que de pronto se fue para Costa Rica cuando aquí no le abrieron las oportunidades. Sin embargo, si estuviera acá la contraparte, también dirían, es cierto, pero el partido Arena nos dejó esta herencia. También es cierto que ellos ofertaron que iban a hacer mejor las cosas que ustedes. Lo que pasa es que ellos lo que hicieron fue tomar una decisión que es operarlo directamente con el gobierno, invertir en las grúas, invertir en los equipos y operarlo directamente. Esa fue una decisión errónea. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad, ni tampoco el conocimiento, ni la red de movilización de carga internacional. Y eso lo que significó es que al final terminaron justamente sin carga que mover. Y lo otro, siempre se ha tenido el dilema de cómo operar en paralelo el puerto de Acajutla y el puerto de la Unión. Esas son decisiones estratégicas que todavía después de 8 años no están claras en el gobierno. Hablando de otros temas, el aeropuerto, había un plan financiado por AID, un plan maestro, no lo siguieron. Y al no seguir el plan maestro, se pusieron a hacer obras de acuerdo a las prioridades que ellos definieron, y no la ampliación estratégica que el plan maestro indicaba, ni en la programación, ni en los montos de inversión. ¿Cuáles eran los planes, cuáles eran los puntos más importantes de ese plan? Habían temas críticos como el tema de la pista, ampliar, o sea, el tema es cómo se hace la ampliación de operaciones en el aeropuerto, tomando en cuenta que estaba llegando al límite de su capacidad la infraestructura que estaba ahí. Una es que tú te pongas como gobierno a intentar invertir en todo eso y vas a estar sujeto a tu capacidad de inversión. Y eso es lo que hemos tenido. Pequeñas inversiones, avances así por saltitos de un año, pero no logras ver después de 8 años un cambio estratégico. Tanto así que países como vecinos, Guate, etcétera, Costa Rica, tienen volúmenes de operaciones en modernización de su aeropuerto, ya no digamos Panamá, y estamos quedando prácticamente con un hub de TACA que fue una decisión comercial, pero que si no ve modernización ya había indicado que se podría marchar. La base que tienen acá. Así es. Ha caminado algunas cosas, pero han caminado por la área comercial, como que mantenimiento de aviones. Eso es un tema muy privado, que han hecho inversiones de hangares y es todo un esfuerzo privado, pero ha sido muy independiente del flujo comercial y movilización de pasajeros y de carga. Rafael, hablemos dentro del clima de inversiones, algo que me resulta sumamente interesante, y es acerca de la matriz energética. Usted sabe que no solamente los empresarios, varios, todos, sino que prácticamente también los industriales, una de las herramientas que deben de evaluar en determinado momento para la inversión dentro de la materia prima, precisamente es la matriz energética. ¿Cuál es su opinión? Porque de cara a el crecimiento dentro de Centroamérica, primero somos el país que nos llevamos el primer lugar en menos crecimiento, pero adicionalmente vemos que Costa Rica acaba de inaugurar su represa La Reventazón, pero nosotros acabamos de inaugurar hace poquito el hoyo más grande que se llama el Chaparral, donde adicionalmente se pagaron 128 millones de dólares en seco por hacer nada más que el hoyo, y esto nos pone en una desventaja clara dentro de un clima de inversiones que tiene muchos componentes. No voy a ingresar a valorar los trámites burocráticos hoy por hoy, el tema de inseguridad, las extorsiones, la inseguridad jurídica que muchos políticos crean con sus decisiones, pero hablemos acerca de esto. ¿Cuánto nos ha impactado un tema de competitividad, que andamos en números rojos también con el tema de no tener una represa, sí de ver ese dinero y al final se fumó y ahora va a costar todavía aún más plata? A ver, el país ha tenido en la parte de infraestructura de energía un problema
crítico, sobre todo para la empresa pública, y hace una gran inversión, que es la presa del Chaparral, y es una inversión fallida. Y se tiran ahí más de 100 millones de dólares literalmente a un hoyo. Eso tiene algunos aspectos de corrupción que la Fiscalía está tratando de despejar, que tienen investigación y que esperamos que entregue resultados. Pero además de eso, hay un tema implícito que se destaca muy poco, y es todos los subsidios que se han pagado de energía en los últimos 8 años son más de 1.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que se pudieron haber invertido en 5 presas iguales o más grandes que la del Chaparral y hubiese aumentado la oferta en otros 1.000 megas, fácil. Y ahí hubieras tenido una solución permanente, porque con más oferta hubiese bajado la tarifa o el precio de la energía. Pero al no hacer las inversiones, ni las estratégicas del gobierno, y las que las hace mal, como el Chaparral, ha dejado la suerte al sector privado los crecimientos de mayor oferta de energía. Y ahí ha habido todo el problema de INE Enel, que ese problema del mismo gobierno, maltratando a un privado, le restaba capacidad de que vinieran más inversiones, porque ¿quién iba a venir a un clima en el cual el gobierno le estaba literalmente expropiando las acciones con procesos judiciales a un accionista privado y inventándole un montón de procesos judiciales que en qué terminaron? En que el gobierno pierde los fallos arbitrales y le compra las acciones al socio privado, a la italiana. Entonces, todo el tema en que era un tema de quitarle las acciones, no querías al socio. En eso se resume, y le pagaste más de 300 millones de dólares con deuda, sacaste al privado, pero pasamos aquí con un pleito como de 6 años en que no vino inversión privada. Después, ¿qué ha ocurrido? Otro tema que se le ha dado poco volumen, pero ha sido muy efectivo. Se hizo una reforma en la Asamblea generando incentivos para que haya inversiones en energía con tratamientos fiscales, y ha tenido una respuesta importante. Ya hay proyectos de solares, ya hay proyectos de ingenios, ampliaciones y otras inversiones privadas que son un tema de los últimos 2 años después de esa ley. Entonces se pasó, digamos, ese problema que el gobierno se metió con el pleito de la italiana. Se despejó eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener aquí inversiones privadas creciendo la oferta y el gobierno complicada la empresa porque la tiene en una posición financiera difícil. Rafael, hay un amigo televidente que me escribe y yo quiero que usted reaccione antes de ir a una pausa comercial. ¿Qué tan cierto es que la demanda máxima de carga energética solar ya está casi cubierta al 100%? Es decir, ya no hay espacio para la energía solar. Si ya no hay espacio, si esto es realmente cierto, ¿cómo es que quiere el gobierno promover más energía solar en el mercado residencial? Hay 2 preguntas. ¿Qué tan cierto es esto? No, yo creo que técnicamente debe haber más espacio. Lo que pasa es que hay un tema de terrenos, de los límites de la extensión que nosotros tenemos y las posiciones del tema de la posición respecto del sol en los distintos espacios del país. Sin duda deben haber algunos espacios adicionales, Sergio, pero acordémonos que esta ley de incentivos es para cualquier forma de generación de energías, o sea, biomasa, solar, etcétera. Entonces no necesariamente tiene que ser solar, puede ser cualquiera de las otras. Y eso está permitiendo que incluso la gente de biomasa, de los ingenios, se esté aprovechando y otros sectores. Así que en ese sentido ya se empiezan a ver proyectos importantes para el país, así como hay unos proyectos de gas que esos de gas en realidad están caminando, pero si uno se pone a revisar, yo vengo escuchando esos proyectos de gas desde el año 2004, 2005, es decir, ya una década con proyectos y proyectos, hasta no ver, no creer. Ok, Rafa, aguántame un ratito, me están pidiendo una pausa comercial. Quédese con nosotros, por supuesto. Hay amigos televidentes que ya están haciendo sus cuestionamientos, sus valoraciones acerca precisamente de la encuesta de la UCA.
que dieron a conocer este día y que por supuesto es panelista de Noche de Análisis de los Rectores, el padre André Oliva, y vamos a conversar en su momento con los otros rectores, tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad Tecnológica, el ingeniero Nelson Zárate. Pausa en 8 en punto, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Tengo muy buenos consejos para ustedes. Virogrip. Cuando llega la gripe, llega. Mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles y en el gel Caps AM, PM. Toma Virogrip para gripe y tos monstruosa. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Quiero hablar acerca de la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña. Producción, antes le pido que me acompañe con una nota para efectos de ilustración extraída del noticiero con más de 60 años, Teleprensa, que a continuación nos va a ilustrar de lo que conversamos. Se la presento. Un 50.6% de la población encuestada por la UCA cree que el presidente está gobernando mal. Por ello reprueban su gestión. La nota promedio otorgada en una escala de 0 a 10 por la población fue de 4.79. Es la más baja del periodo, pero también solo comparable con la que obtuvo el doctor Armando Calderón Sol en su tercer año de gobierno precisamente. El 70.8% de los encuestados dicen haber notado cambios negativos en el país desde que llegó Salvador Sánchez Serén y ven como su principal fracaso el incremento de la delincuencia y el poco crecimiento económico. Un 27.9% señaló que es el aumento de la criminalidad, de la delincuencia, el mayor desacierto de la actual gestión. Otros aspectos como la situación económica son señalados por el 14.4%. Los proyectos escolares siguen siendo el principal logro atribuido a la actual gestión, seguido por leves mejoras en educación y ayudas monetarias a familias de escasos recursos. Y que básicamente constituyen los paquetes escolares y el vaso de leche, señalado en este caso como el mayor logro por el 19.5% de los consultados. Se señalan las ayudas económicas a las familias pobres, es decir, las transferencias monetarias. Basados en lo anterior, el 63.4% de los encuestados considera que el FMLN no debería seguir gobernando. El FMLN no debería seguir gobernando al país. En cambio, el 31.6% considera que este partido debería continuar gobernando al país. Pero el gobierno no ha sido el único reprobado. La Asamblea Legislativa recibió una calificación de 4.23, la más baja que se le asigna en 15 años. La calificación promedio otorgada por la gente a los actuales diputados de la Asamblea Legislativa es de 4.23. El que no salió tan mal fue el órgano judicial. El 57.9% valora como bueno o muy bueno el desempeño de los actuales magistrados. Un 12% de la gente cree que su desempeño es regular. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores. Ok, y con esta nota nos sirve de punto de partida. Rafa, antes de darle a usted la oportunidad para hablar, yo quisiera compartir de una persona que le tengo mucho respeto y hace un breve análisis luego de compartirme estos números. La UCA dice, Arena debería de volver a gobernar el país, fue la pregunta. Un 68.1% dice, no, Arena no debe de volver. Sin embargo, el FMLN, la pregunta es, ¿debería de seguir gobernando? No, un 63.4% dice que no, de ninguna manera el FMLN tiene que seguir gobernando, más aún cuando le ponen un 4.7% al profesor Salvador Sánchez Serén. Él es maestro, sabe que ni raspadito pasa la paz. Y adicionalmente dice que la intención de voto Arena es un 20.3%, el FMLN un 19.9% y el más cercano perseguidor, si lo podríamos llamar así, sería Gana con un 3.7%. Nadie cree ni da 5 por los partidos políticos. Debe de seguir gobernando el FMLN, un 63.4% dice que no. Más adelante dice que la intención general del voto es que un 39% indica que no votaría por ningún partido, un 20.3% para Arena y un 19.9% para el FMLN. Esta persona, que me merece todo mi respeto, hace un análisis que es imposible no compartirlo esta noche y dice así, Rafa: lo que cachó es una gran oportunidad para un liderazgo agresivo que se robe el poder.
Esto en política se llama vacío de renovación. Es una peligrosa oportunidad de ascensión de caudillos que luego se convierten en tiranos. Señores, hay varios que tienen el pistillo, y voy a cambiar semánticamente la frase, las agallas. Su oportunidad. Ok. A ver, yo creo que aquí hay un tema, y es que la población, ante las preguntas que ha formulado el cuestionario o la encuesta de la UCA, está expresando de manera contundente un rechazo a lo que ha ocurrido en la gestión pública en general. Es decir, está literalmente poniendo notas muy malas y prácticamente reprobando a las gestiones de gobierno. Y en ese sentido, la población no le han cumplido sus expectativas y se siente defraudadas de la gestión de los últimos gobiernos. Y eso significa que incluso los rechaza para que continúen u otros regresen. Es complicado en ese panorama porque lo que se está ahí en esas condiciones es un agotamiento y prácticamente las marcas tradicionales están bastante desgastadas, y la forma de rescatar esas marcas, una puede ser justamente con el surgimiento de líderes. Líderes mesiánicos. Sí, y ahí las experiencias pueden ser positivas o negativas, ¿verdad? Hay distintas, pero una que está muy fresca es la de Hugo Chávez y otra probablemente la de Correas, que llegan al poder y empiezan a reformar la Constitución y a hacer un montón de barbaridades. Tanto es así como la crisis humanitaria y pérdida de las condiciones mínimas de una democracia como se encuentra Venezuela. Entonces es bien importante que la población reflexione que no por rechazar a los partidos se vaya a comprar una desgracia social y terminemos como Venezuela. Es decir, aquí hay que tener cuidado. Hay una gran responsabilidad de los políticos de hacer un trabajo más limpio de desmarcación. ¿A qué me refiero? Que si van a salir agentes de cambio en Arena o agentes de cambio en el frente, tienen que ser una demarcación limpia y plena. Ya no es posible medias tintas o tibio. Y eso es una señal que los próximos meses se tiene que definir. Ok, Rafael, amigos televidentes, ya lo habíamos adelantado y vamos a buscar una llamada con el señor César Villalona, ya que no nos pudo acompañar presencialmente esta noche. Y lo tenemos precisamente vía telefónica. Don César Villalona, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Don César, tengo una retroalimentación, tal vez puede bajarle volumen, creo que tiene cerca un televisor y poderme escuchar vía telefónica, pero no sé si tiene un televisor cerca, don César. Ahora no. Ok, perfecto. Rápidamente, ¿cuál es su evaluación, don César, de la encuesta de la UCA, donde ponderan al gobierno con un 4.7% de nota, de la cual no dista mucho de la última encuesta de la semana pasada de la prensa gráfica? Y básicamente lo que resienten, entre otros temas, es el tema económico, la falta de empleo, de oportunidades, la falta de crecimiento, etcétera. ¿Cuál es su valoración sobre esto, don César? Bueno, yo no soy experto en evaluación de encuestas, ¿verdad? No es algo a lo que yo me dedique a analizar el resultado de encuestas de instituciones. Por lo general, la gente expresa malestar por los problemas que tiene. Estamos en un país que tiene dificultades de empleo, que tiene problemas de criminalidad, de pobreza, todo el mundo lo sabe, eso no es nada nuevo. Lo que hay que analizar son las tendencias, cómo estaba el país y que dejó Arena y cómo está hoy. Llama la atención, por ejemplo, si esa encuesta la ponderáramos como una encuesta científica, que el 68% de la población no quiere que Arena vuelva. Entonces parece que Arena no tiene ningún chance, aunque pueda haber algún descontento con la situación actual. Con respecto al frente parece que es menos, de acuerdo a lo que te escuché. Pero las encuestas por lo general dan una información que hay que tomar con cuidado. Aquí pusieron a Norman Quijano como la figura más popular del país y en la primera vuelta quedó con 38%. La peor votación de Arena desde su creación, que nunca había caído por debajo. Y Arena incluso ganó 3 elecciones en primera vuelta.
Y con Quijano, el hombre más popular del país, durante 2 años, según las encuestas, Arena cayó en 38. Will Salgado, que era el segundo hombre más popular del país, perdió de San Miguel, etcétera. Entonces, dejemos las encuestas tranquilas. Yo no me dedico mucho a analizar eso. ¿Qué yo haría para analizar, hacer un balance económico-social? Bueno, yo partiría del país que dejó Arena. Arena dejó un país en el año 2008 con un crecimiento económico de 1.3. Rafael Lemus lo sabe. En el 2009 menos 3.1. Bien, los 2 últimos años un desastre. Dejó un país con una inversión extranjera que no llegaba ni a 200 millones de dólares. Dejó un país con 40% de la población pobre, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples hecha por el último gobierno de Arena en el año 2008. 40% de los hogares. Esa encuesta la hizo el gobierno de Arena. También dejó un país con caída de las exportaciones de 17% en el 2009, 42.000 empleos perdidos, un desempleo altísimo, caída del crédito, caída de la inversión privada, caída de los ingresos fiscales, una crisis económica profunda en el año 2009. Eso fue lo que se heredó de 20 años de gobierno de Arena. 40% de pobreza, 3 millones de personas fuera del país, un agro devastado y un país viviendo de remesa, dolarizado, sin política monetaria, sin política cambiaria, incluso sin política arancelaria. Firmaron TLC, no crecieron las exportaciones, no vino la inversión extranjera que programaron o que dijeron que iba a venir con los TLC, etcétera. Todo el mundo eso lo recuerda, tal vez por eso la gente no quiere que vuelva. Pero bien, ¿qué ha pasado desde el 2009 para acá? Yo voy a señalar los aspectos positivos. Todo el mundo sabe que tenemos desempleo y que tenemos pobreza y que tenemos mortalidad infantil alta. Todo eso existe en cualquier país nuestro. Existe incluso en países desarrollados. ¿Qué es lo que ha sucedido? La economía no ha tenido tasa negativa de crecimiento desde el 2009. Ha crecido. En el 2014 creció 1.4. En el 2015 creció 2.3 y el año pasado 2.5 y este año se estima que podría llegar a 2.7. Podría llegar. Bien, hay crecimiento económico. Todos los sectores están creciendo. Todos. El agro creció 4.6. Estoy hablando de datos que le gustan a los economistas, que tal vez no le digan mucho a la gente, pero a los economistas les gusta manejarlo. A Lemus les gusta manejar el crecimiento. Bien, entonces no ha habido caída en ningún año. Todos los años ha habido más producción de bienes y servicios. Han crecido las exportaciones más de un 25% desde el último año de Arena. En este año están creciendo 4% hasta abril. Han crecido todos los sectores. La producción hacia el mercado interno y hacia el mercado externo. También ha crecido el crédito y la inversión privada. Es importante destacar esto de la inversión privada porque sobre eso hay mucha manipulación. Por ejemplo, ¿cómo se demuestra que la inversión privada crece en un país? Hay que ver la importación de bienes de capital y el crédito. Son 2 mecanismos. Entre el año 2009 y el 2016 el crédito ha crecido 40% y las importaciones de bienes de capital, maquinaria, herramienta, equipo 57%. Todo eso se desplomó en el 9. Todo eso. También ha crecido la inversión extranjera. Es pequeña. Somos el último país de Centroamérica en inversión extranjera desde el año 2006. Desde el año 2006. No desde hoy, sino que Arena colocó a El Salvador en el último lugar porque toda la vida estábamos por encima de Nicaragua y Honduras, no de Guatemala ni Costa Rica, pero lo dejaron en último lugar. Seguimos en último lugar, pero la inversión no es de 200. La inversión supera los 500 millones de dólares, la neta. Ha habido un crecimiento. El empleo, se han generado más de 150.000 empleos en el sector formal, entre el 9 y hoy. No es suficiente. No es suficiente, pero no hay caída de 42.000 como sucedió en el 2009. En los últimos 10 años de gobierno de Arena se crearon 80.000 empleos. En 8 del FMLN se han creado 150. Y quiero aclarar que esos son empleos registrados en el Seguro Social. No es cierto que ese sea el dato definitivo, porque aquí hay un montón de empleo formal no registrado en el Seguro Social. Por ejemplo, este año va a aumentar la producción de caña, 14%. Eso genera más empleo en la caña, pero eso no se registra en el Seguro Social. Y es un sector formal. La producción de café va a crecer 8%. Ahí va a haber más empleo, eso no se registra en el Seguro Social. O sea que la generación de empleo es mayor. Tenemos una tremenda estabilidad de precios, que hay que ser justo, venía de los gobiernos de Arena. Es un país con inflación baja, se ha mantenido con inflación baja, con tasa de interés bajo. El déficit fiscal que Arena dejó en 1.200 millones, hoy anda por los 700 millones. Lo que sucede es que se dificulta cubrir ese déficit porque Arena bloquea los recursos. Esa es la diferencia, pero el déficit se ha reducido. También
podemos destacar el crecimiento de las exportaciones. Bueno, creo que ya lo mencioné, que es la parte de la producción que se vende fuera del César, país. Quiero dar algunos datos sociales de infraestructura y energía. Sí, aguánteme un ratito porque también quiero que interactúe Rafael sobre lo que usted acaba de decir. Ya vamos con usted. ¿Qué opinión le merece los datos que acaba de compartir don César? Bueno, como se ha puesto a hablar del pasado y no de evaluar el gobierno del FMLN, solo rápidamente voy a decir lo siguiente. Si va a evaluar a Arena al final, tiene que pensar de dónde partió. Y dónde partió tiene que ver con toda la destrucción que el FMLN le hizo al país. Un primer dato es que en pobreza, en 1999 era superior al 60%, la pobreza del país. Arena la dejó, como dice César, en 40%, y el FMLN después de 8 años la mantiene igual y está creciendo. Incluso hay un problema en las cifras y es penoso que al presidente de la República, el gabinete económico o quien haya sido, lo ponga a dar datos falsos. Eso es penoso, poner en esa situación al presidente. ¿Por qué lo digo? Porque dijo en el discurso que la pobreza había bajado 2.1 entre 2015 y 2016 y el dato del 2016 no existe, no lo han publicado. Es más, en el 2014 para las elecciones se pasaron más de 10 meses que no publicaban porque la pobreza había aumentado en el gobierno de Funes. Todas esas manipulaciones se están haciendo más evidentes. Por ejemplo, en empleo, como ha caído más de 33,000 entre noviembre y marzo, ¿qué hicieron? Inventar una serie en el Seguro Social de empleos en planilla, donde sumaban los empleos que cotizaban y los que no cotizaban. O sea, se pusieron a inventar y manipular. Y el otro tema es, hay un problema con el crecimiento, que César tanto habló los números, y que no importa si es 2.5, 2.1, 1.7, el promedio de los últimos años con el gobierno del FMLN es de 2%. Pero no solamente eso que ellos venden como un éxito, cuando uno va a ver los análisis macro de los expertos internacionales, lo ponen como un problema. ¿Por qué? Porque la economía tiene dos problemas macros, que el presidente dice en su discurso, otra mentira, de que no hay problema macro en la parte económica. Por supuesto que lo hay cuando tiene bajo crecimiento y un desequilibrio fiscal moderado. Esa combinación, por más de una década, ha terminado con un problema de deuda arriba del 60%. Y lo peor, que nunca han cambiado el PIB, que todos sabemos que la economía está mal medida, porque estamos usando un PIB de base 1990, Sergio, hace 25 años. O sea, es como que yo te diga, mira, y de la guerra para acá cambió la economía. Totalmente. Entonces estás midiendo con un termómetro que ya no sirve. Tienen el PIB, pero no lo cambian. ¿Y por qué? Porque es menor. Eso es lo que no quieren hacer. Ok, don César, reaccione por favor ante lo que acaba de decir Rafael Lemus. Sí, voy a comentar lo último. En los últimos 2 gobiernos de Arena no se cambió el cálculo del PIB. Se pasaron 10 años. Hoy tenemos 8 años. El cambio de la forma de cálculo del año base no implica necesariamente que va a ser menor. Eso no es cierto. No se sabe cuál es el resultado del año base, siempre se cambia cada cierto tiempo. Aquí hay un rezago que viene desde los gobiernos de Arena. Ellos tampoco lo cambiaron. Segundo, con respecto a la pobreza, nosotros sí tenemos el dato del 16, lo conocemos de la Digesti, está en 33%, un poco menos, y Arena lo dejó en 40%. Sería bueno que Lemus leyera un estudio de Carlos Acevedo sobre pobreza y inmigración y remesa. Ahí Carlos Acevedo demuestra que la reducción de la pobreza que recibió Arena durante su periodo tuvo que ver con la expulsión de 2 millones y pico de personas del país, la mayoría en condición de pobreza, por la destrucción del agro, sobre todo, porque aquí cayó toda la producción agrícola, hubo migración hacia la ciudad y hacia el exterior, y el envío de remesa, que al recibirla a la familia puede comprar tal vez los alimentos. Así fue que Arena logró una reducción, pero después en los últimos 6 años la pobreza se disparó y llegó a 40 y hoy está en 33. No está creciendo, está menor que como la dejó Arena. Bien, otro dato que quería señalar es con respecto al tema energético. ¿Qué podemos decir sobre esto? Aquí, cuando había habido energía solar en los gobiernos de Arena, se acaba de inaugurar una planta en el municipio de Rosario La Paz, donde se producen 102 megavatios. Eso es como el 8% del consumo. Hay una fuente nueva. El Estado recuperó la GEO,
que Arena se le había entregado a la Enel, a una empresa italiana, con un contrato que hacía que se hiciera dueña. Aquí se está generando más energía hidroeléctrica con la inversión que se hizo en la central 5 de noviembre. También hay más generación hidroeléctrica, va a haber más en la Cerrón Grande, se producirán más megavatios. También hay proyectos energéticos en Tepetitán, en San Vicente, también en Chinameca, en este caso de la CEL. No estoy hablando de empresas privadas, estoy hablando de inversión pública. Y se creó una planta nueva en la central hidroeléctrica 5 de noviembre para ampliar de 100 a 180 megavatios, que es lo que genera ahora y que equivalen al 16% de la demanda nacional de energía, que anda por 1.100 megavatios. Bien, hay una tendencia a un cambio de la energía. Y en los últimos 2 años la tarifa energética bajó, sobre todo por la reducción del costo de la térmica. No es cierto que hubo un aumento. Este año se ha aumentado un poco porque la térmica se ha encarecido por los precios del petróleo. Pero aquí hay un proceso de cambio de la matriz energética a través de mayor inversión en hidroeléctrica, en geotérmica y en solar, una fuente nueva. Y hay proyectos ya de energía eólica, sobre todo en Metapán. Todo eso se lleva tiempo, pero ya hay resultados. Eso no lo hizo Arena. Arena dejó un país con un 50% de dependencia de energía térmica y el plan es bajarla a 7% en el 2021. Vamos a ver si en el 2021 está en 7%. Eso hay que esperar su momento, pero hay un proceso de reducción, que es la energía cara, contaminante, y que obliga al gobierno, a la economía nacional, a importar búnker por una cantidad enorme de millones de dólares. Entonces, ese es un proceso importante. Quería decir algo sobre la infraestructura, porque aquí hay otra manipulación. Durante los gobiernos del FMLN, solo voy a dar 2 datos. Se han eliminado alrededor de 740 cárcavas. ¿Cuándo se habló aquí de las cárcavas? ¿Cuántas cárcavas eliminó Arena? Son 740 que se han eliminado. Se han construido 78 puentes, más de 700 kilómetros de carretera y caminos rurales. El proyecto del Citrán, que es un proyecto modelo, que ahora está entrampado, pero es un proyecto bueno. El Salvador se ubicó en el 3er puesto entre los países de América Latina en calidad de carreteras. Y también se convirtió en el primer país de Centroamérica en desempeño logístico. Yo no sé si eso lo sabe Demo. En capacidad de facilitar conexión de personas, empresas y mercados. Eso es lo que quiere decir. Es decir, hay logros. Y si nos vamos a la parte social, ¿cuánto dejó el analfabetismo Arena? 17%. ¿Cuánto está hoy? 9%. Más de 70 municipios libres de analfabetismo. ¿Cuánto dejó la mortalidad materna? Más de 60 por 1000. Hoy está en 27. ¿Cómo dejó la mortalidad infantil? ¿Cómo dejaron los índices sociales en general? Incluyendo el tema ambiental, que éramos el país más deforestado del mundo después de Haití. Y hoy salimos de la lista de los últimos 10. Okay. Por obras de riego, obras de deforestación. Por supuesto que en este país hay muchísimos problemas. Claro que hay muchísimos problemas. Hay pobreza alta, hay desempleo, hay problemas de todo tipo. Entonces no estamos planteando que el país es una maravilla. Lo que estamos diciendo es que hay un rumbo, una tendencia a un crecimiento económico, un crecimiento de las exportaciones, un cambio en la matriz energética, una inversión mucho mayor en infraestructura. Don César, deseo hacerle un par de preguntas. Etcétera, y toda una inversión social, programas sociales que Arena nunca hizo. Don César, deseo hacerle una pregunta que los amigos televidentes han realizado. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. Llevan 7 años, ¿cuánto más necesita? 8 años para resolver este tema. 1, 2. ¿Cuál tema? El tema de los problemas que usted está planteando. 2, los amigos televidentes preguntan puntualmente sobre cuando un gerente llega a una empresa, no le echa la culpa a lo que hizo el gerente anterior. Don César, desde el 2009 para acá, ¿desconocía el partido FMLN los problemas de este país? Porque ofreció resolverlos. Vamos a ver, yo no le estoy echando culpa a Arena de nada. Yo he dicho el país que dejó Arena. No estoy echando culpa. Arena gobernó y dejó 40% de pobres. No hay más pobres. Dejó una economía con menos 3.1. La economía ha crecido, dice el Lemo, promedio 2%. Bueno, 2% no es menos 3.1. Es muy diferente a menos 3.1. No se trata de culpar, pero hay que partir de una base. Tú tienes que juzgar a los gobiernos del FMLN sobre lo que encontraron. Así tienes que juzgarlo. No es decir, hay pobres. Se sabe que hay pobres, pero hay menos.
No es decir que la economía no crece lo suficiente, sí, pero no está en caída. A eso nos estamos refiriendo. Hay déficit fiscal, sí, lo hay, pero es la mitad del que dejó Arena. Y al gobierno le están construyendo los ingresos públicos. Y existían los programas sociales que ya se aprobaron como política pública, incluso con los votos de Arena. Aquí existía Ciudad Mujer. Aquí existía el programa de agricultura familiar, los paquetes escolares, la alimentación escolar, el programa PATI. Existía la pensión básica universal. Eso no existía. La reforma de salud. Se han multiplicado las unidades de salud en este país. El hospital de la mujer, el hospital de la Unión. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, sabemos que hay problemas. ¿Cuándo se van a resolver los problemas? Eso es imposible dar una respuesta. Si tú te vas a un país de Europa, vas a encontrar problemas. Si te vas a Estados Unidos, 42 millones de pobres. Okay. O sea, lo que hay que ver es una tendencia a una mejoría, Okay. Pero nosotros tenemos problemas acumulados tan grandes que eso se lleva demasiado tiempo. Perfecto. Don César, debo de agradecer la llamada telefónica, ya que esta noche, ya lo disculpé, no nos pudo acompañar por compromisos profesionales, porque ya nos había ciertamente aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Te agradezco, estoy en una reunión todavía, pero hice un acto para contestar tu llamada. Perfecto. Y dame un saludo a Lemo. Muchas gracias. Gracias a usted. Señores, vamos a una pausa. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía de 8 en punto. Yo me quiero desplazar, producción, acompáñeme. Primero le voy a presentar lo que usted nos ha trasladado esta noche bajo sus apreciaciones en las diferentes redes sociales sobre los tópicos abordados esta noche. Y luego, producción, acompáñeme con un sondeo que realizamos en las calles y que le preguntamos a la población salvadoreña cuál es la evaluación que usted realiza del tercer año de gestión del profesor Salvador Sánchez Serén. Primero, vámonos, señores, en las redes. Dice así: René García empeoró al máximo, desde la canasta básica hasta total inseguridad, ya que los únicos que están bien son los del FMLN y los mareros. Comen carne todos los días. Seguimos. Bonito, niño, dice: respuesta a pura percepción y depende de las fuentes que se leen para informarse. Tratamos de buscar el contrapunto. Seguimos. Xavi García: ¿cuál era el índice de crecimiento económico del país en el 2009, Rafael? ¿Y cuál es el índice de crecimiento actual? Pregunta Xavi. Seguimos. Domingo Alfaro dice: la encuesta de la UCA, la población no quiere a Arena ni al FMLN. Vuelvan a gobierno que hacer para liderar una nueva clase política. Domingo Alfaro. Gracias, Domingo. José Roberto Alvarado dice: ha mejorado, si no miren a tanto funcionario público que antes vivían en casas de cartón y ahora en mansiones, y muchos se volvieron empresarios. Alfredo Miranda: no podemos solo criticar al gobierno de Serén. ¿Qué hicieron los areneros por los más pobres? Nada, porque solo altos funcionarios ganan jugosos salarios, sea de derecha o de izquierda quien gobierne. Ricardo Antonio Minero Ramos: los empleados públicos sentimos que los impuestos y cambios en la declaración del IVA ha servido para estrangular a los que ya colaboramos y nos están ahogando. Luego, al ver los derroches del gobierno en cosas que no cambian la condición económica de los beneficiados, podemos decir que la economía va en caída libre. Seguimos. Julio Rodríguez: son iguales, tanto Arena como el FMLN no hacen nada por el pueblo. No hay trabajo y mucha inseguridad. Kimba: ¿quién va a invertir en este país si no ofrecen nada más que corrupción e inseguridad? Y lo peor, que el Estado dice todo lo contrario. Vladi el Primo: Arena estuvo al frente del país durante 20 años y el único liderazgo que tuvieron fue saquear las finanzas del Estado. Jorge Beltrán Luna: pero el FMLN se esforzó por ganar la presidencia porque dijo que enderezaría el rumbo del país. Eso dijeron, pero resultaron ser peor. Señores, rápidamente nos fuimos a las calles de San Salvador, no solamente con la encuesta
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, o con la encuesta de la prensa gráfica, o la que realizamos nosotros en tiempo real, noche tras noche. Quisimos estar en contacto de la población salvadoreña y le preguntamos qué opinan, y esto nos dijeron. Escuchemos. Pues la opinión es que el país va de mal en peor, o sea, no sé qué país vive él, porque no vive aquí, hermano. O sea, llevarlo a una colonia a ver si sale, sin tanto guardaespaldas que él tiene. Pero no, la noción que él tiene de país, creo que ningún salvadoreño la percibe, pues. La paz no sé dónde es que la encuentra él. Lamentablemente, de verdad, en el país se vive una gran inseguridad, no se puede andar tranquilo en las calles, no se diga viajar en bus. No, la verdad que es lamentable, pero no se ha cumplido nada de lo que le ha dicho, ¿verdad? Pura paja todo eso. ¿Por qué? Trabajo, no hay trabajo, a uno ya viejo no le quieren dar trabajo, de la delincuencia es mentira también. No estamos bien, peor estamos. Así de fácil, estamos peor que antes. La inseguridad que se vive en el país todavía es bastante latente. Si bien es cierto, quizás ha habido una considerable disminución, pero en las zonas, bueno, al interior del país quizás es el problema más serio, ¿verdad?, que vive la población. Y con respecto al empleo, sí, todavía se percibe bastante inestabilidad, ¿verdad?, para poder tener un empleo digno. La canasta ha subido, oportunidades de empleo casi no hay. Yo soy del sector salud, es bastante difícil que las personas ingresen con plazas. Bastantes hospitales están ingresando con personas ad honorem sin sueldo. Es una gran mentira, ¿verdad? Todos sabemos de que vivimos en una sociedad en la cual no estamos seguros, en la cual usted sale de su casa y no sabe si va a regresar. Es una inseguridad que todos tenemos y también nos provoca problemas en la salud también, porque uno tiene que andar con la preocupación de que le puede suceder cualquier cosa en la calle. Rafael, esto opina la población salvadoreña. ¿Cuál es su apreciación? Usted quería también vertir varios conceptos luego que don César Villalona nos acompañó vía telefónica. Por favor. Sobre los comentarios de la población, lo que habría que agregar es que en su mayoría están reflejando el descontento con la situación, y recordemos que los problemas de seguridad, tal como ellos los han manifestado, no se ve una mejora sustantiva. Al contrario, hay más control de los territorios por las pandillas, y eso tiene que ver con la tregua que se entregó el territorio. El otro tema es que el gobierno del FMLN también a la población ha golpeado con las tarifas de agua, con los recortes de subsidio de energía, recortes de subsidio de gas y otros beneficios que la población tenía. Y entonces cuando el gobierno dice que hay más inversión social, pero le quita las ayudas a la población, no cuadra el discurso. Y los temas, creo que aquí hay un problema de fondo, y es: mientras el país no enderece los temas de seguridad y los temas de crecimiento, que son oportunidades de empleo, va a ser difícil salir de este hoyo. Y el tema es, tomando uno de los criterios que César decía para evaluar, que era en función de cómo habían quedado las cosas, o sea, cómo se encontró, veamos cómo encontró el FMLN y cómo nos tiene en este momento. Lo primero es, con una crisis internacional encontró el FMLN, pero a pesar de esa crisis internacional no había impago. El FMLN no tiene crisis internacional, pero nos llevó a un impago con solo su propia gestión. El otro punto es cómo están las remuneraciones del FMLN. En el 2008, 1.500 millones de dólares. 2017, más de 2.500 millones de dólares. O sea, hay más de 1.000 millones de dólares que gasta en salarios, que son los de más de 40.000 empleos que el FMLN le ha metido a la carga fiscal y que los salvadoreños están pagando. Y ese es el verdadero problema de este país, que todo ese activismo del FMLN lo está pagando la población con impuestos, contribuciones, todos estos recortes de subsidios, porque el FMLN ha preferido apretar a la población, recortarle los beneficios y ellos tranquilos. Ellos no tienen ningún ajuste. Es más, en la última reunión de marzo que hubo en Casa Presidencial con los representantes de los partidos, el mismo presidente le dijo a doña Milena, que representaba a Arena, que no iba a tocar la partida secreta porque solamente eran 60 millones de dólares, que son los gastos reservados. O sea, lo que está diciendo es: yo puedo apretar a la población con los subsidios,
pero los beneficios y mi partida secreta no se toca. Eso denota el tipo de gobierno y que prácticamente abandonó a la población. El desafío y el reto, ¿cuál es? Que la clase política tiene que construir liderazgos y tiene que hacer una diferenciación clara de todo eso que la población rechaza. Ejemplo, corrupción. Si un partido tiene problemas de corrupción, tiene que depurar, no ve otra solución. Tiene que hacer cosas drásticas que en efecto se vea el cambio. Si está con medias tintas o paños tibios o sí pero no, la población le va a pasar la factura. Ok, voy con usted, luego de escuchar lo de don César Villalona. Rafael Lemus, vamos a solo un tema de Villalona que insistió mucho, y es el tema de la migración, que habían millones de gente que había migrado. Recordémonos, sí. ¿Qué fue lo que pasó en este país? Aquí era un lugar lindo para vivir en Centroamérica, pero ¿qué ocurrió en El Salvador? La guerra destruyó el espacio de vida de los salvadoreños. Y acordémonos que en la guerra fue donde se empezó a dar todo ese flujo masivo de migración hacia Estados Unidos, y el tema tuvo que ver con dos factores. La reforma agraria mató las oportunidades de empleo, y lo segundo, la guerra fue sobre todo en la parte rural. Acordémonos todos los enfrentamientos que hubieron en la zona rural, todas las masacres, todos los enfrentamientos que hicieron que la población migrara al exterior y otra a la parte urbana. Entonces a César se le olvida que todos esos millones de migración tiene que ver con la guerra que el mismo FMLN le impuso al país. Ok, Rafael, usted lo mencionó, para allá iba yo. ¿Cómo se vería cuando las autoridades han dicho el estatus de protección temporal? Por sus siglas, siempre lo dijo, es temporal. Ya han adelantado, bueno, usted ve que Haití, a los haitianos que viven en aquel país del norte, le dieron un término de inquirir, como nosotros decimos los abogados, para que arreglen sus maletas y se retiren, o de lo contrario le vamos a invitar nosotros a mostrar la puerta por donde tienen que salir. Ya autoridades de los Estados Unidos han dicho ya no hay razón de los TPS. Por otro lado, se recortan la ayuda para los países, particularmente para El Salvador, y la embajadora Neims ha dicho prácticamente lo que tiene que cumplir El Salvador son 16 puntos, de los cuales rondan sobre el combate a la impunidad, a la corrupción, y parece que no lo quieren hacer. Atacan otro tipo de elementos como nombramientos de funcionarios para que tengan fuero, y atacan al fiscal general, atacan a la sala constitucional. Estamos hablando, para que los amigos televidentes nos puedan entender, dentro del clima de inversiones, que es la institucionalidad. ¿Qué tanto nos puede afectar eso si se vienen no los 3.5 millones de salvadoreños y sumando, sino que aquellos que tienen un TPS, que están en un estatus temporal, que no van a llegar a regularizar su situación, sino que al contrario va a ser un paso para atrás? Sí, mira, en efecto yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha sido muy generoso con el país. En distintas ocasiones ha estado prorrogando ese programa, y hay que entender que es un tema temporal. Nosotros en algún momento hemos sido beneficiados con esos programas porque se justificó por la guerra, después se justificó porque los problemas que habían en la reconstrucción después del conflicto, después por los terremotos en el 2001, pero después nos hemos quedado sin argumentos. Y ahí es donde nos ponemos en una vitrina de candidatos a que nos quiten eso. ¿Por qué? Porque si el gobierno no tiene políticas que le permitan mostrar que es pro democracia, pro respeto a los derechos humanos, pro libertades y pro economía de mercado, que es lo que el gobierno de Estados Unidos quiere, sobre todo más institucionalidad, que funcionen los órganos, las independencias de los órganos, si no nos movemos en esa dirección como gobierno, que eso lo está haciendo el FMLN, pero desafortunadamente hace lo contrario, atacando a la sala, manda a sus activistas a que intenten amedrentar a los magistrados, blinda a funcionarios que están investigados por corrupción, le dice al expresidente, mire, yo creo que mejor quédese en Nicaragua y le vamos a gestionar un asilo. Todo ese tipo de cosas son contrarios a ¿qué? Administración de justicia, son contrarios a institucionalidad, son contrarios a independencia de poderes, y eso mina la credibilidad del gobierno para pedir una extensión del TPS. Tanto así que, por ejemplo, el papel que ha tenido el gobierno en el tema de Venezuela complica. ¿Por qué?
porque solo El Salvador, Haití y Nicaragua han estado en contra de las resoluciones de la OEA en el tema de Venezuela. Ese es algo desafortunado. Aguánteme ahí, tiene algo que ver, tengo poco tiempo, tiene algo que ver ese voto que no sumó nada, sino que al contrario nos canjea problemas con los senadores. Mire, uno es Haití, ya se le invitó a salir. Sí. 2, en Nicaragua, donde hay una ley que ahorita se está valorando para revertir el Nikkei Law y todos los requisitos. Mire, y tercero es El Salvador, que usted ya lo explicó. Totalmente, yo creo que el presidente Trump es una persona con un liderazgo fuerte, pero clarísimo. ¿En qué sentido? Mira el presupuesto que se está aprobando en septiembre. ¿Cuánto lleva Venezuela, Ecuador, Nicaragua? Lo salva, 0 de ayuda. Antes tenían y los ha pasado a 0. Al Salvador le ha bajado 20 millones. Pero ¿cuál es el mensaje que está mandando? Lo salva, esa izquierda populista no comulga con la visión del presidente y de entrada les corta la ayuda. Y El Salvador está compitiendo para eso. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Si alguien me ha visto tanto al señor Gerardo Mason como Diego López, me lo saludan. Quería hacer un enlace con ellos, pero no sé qué les pasa. O sea, como que se andan escondiendo cada vez que uno los va a cuestionar acerca de resultados de fútbol. Como que de pronto, como que no le andan pegando a los marcadores últimamente. Rafa, un placer, gracias por habernos acompañado esta noche, al igual que ustedes, El Salvador. Saludo a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Me desplazo, les quiero compartir a ustedes el consolidado de la participación ciudadana. Esta noche planteamos esta pregunta y compartimos con ustedes también el resultado. Según su criterio, ¿cree usted que la situación económica que vive nuestro país realmente ha mejorado o ha empeorado con el actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén? Un 9% dice que ha mejorado, un 9%, un 8% que todo sigue igual, un 7% que ha mejorado un poquito, un 76% dice que ha empeorado. 388 votos hasta este momento. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Mañana no se pierda, por favor, el análisis de los 3 años de gestión visto desde la perspectiva del combate a la inseguridad, a la delincuencia, a la corrupción e impunidad en nuestro país. Destacado jurista, el licenciado Julio Valdivieso, estará con nosotros, el ex fiscal general de la República, Astor Escalante, y Luis Contreras, experto en seguridad, también estarán con nosotros. Hasta mañana.